Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Bienvenido, Esteban. Que Dios te bendiga. Amén. Da mucho gusto que estés aquí. Voy a pedir, hermanos, por favor, que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro. Vamos a estar leyendo solo 5 versículos, del 1 al 5. En un momentito voy a estar pasando un video. En ese video quiero que vean cuán grande es la creación. Y si la creación de Dios es grande, cuán más es grande. Amén. Y el propósito por el cual, hermanos, quiero que veamos este video para maravillarnos de la grandeza de Dios, por lo grande de su creación. Y Él lo creó con su poder, con su palabra. Todo lo que Dios creó, lo creó con su palabra, con su Amén. poder. Y ese poder es el que nos protege, hermano. A los que somos hijos de Dios, los que creemos, los que le hemos creído al Señor, creemos en su palabra, creemos en Él. Bueno, dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan, pero nosotros no es que no solamente creemos en Él, sino que le creemos a Él. Amén. Creemos a sus promesas, en su palabra, y cuando nosotros creemos en Él, en su palabra, le creemos a Él. Hay algo bien importante, hermanos, que nos dice a nosotros: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Tú, una promesa de Dios, y si nosotros lo creemos, que le creemos a Él, y que Él es todopoderoso para guardar su palabra, guardar sus promesas, para cumplir con su palabra, eso se lleva a cabo, eso se hace una realidad, hermano. Entonces es bien importante, y eso es lo que vamos a estar viendo. Voy a compartir con ustedes ese tema. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice, Primera de Pedro 1 al 5, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Esta palabra presciencia es conocimiento anticipado, elegido según su conocimiento anticipado, el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, para ser santificados por el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos dio el nuevo nacimiento, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que le creemos a Él, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Este es el punto, hermanos, que quiero enfatizar. Somos guardados por ese poder de Dios. Por supuesto, mediante la fe. Mediante que le creemos a Él, mediante que creemos en sus promesas, para alcanzar la salvación, o sea, la plenitud de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Cuando estemos allá en aquella posesión adquirida por nuestro Señor Jesucristo, pasamos a vivir allá con Él por toda la eternidad. Así que vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por habernos, Señor, dado este tan grande privilegio de conocerle, conocer su palabra, de creerla, aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Aceptamos, hemos creído
Nos ha dado ese gran privilegio de ser parte de su cuerpo, parte de la iglesia de Cristo, y tener esta esperanza, Señor, que usted viene por nosotros y que usted, mientras estemos aquí en este planeta Tierra, usted nos guarda con ese poder maravilloso suyo. Señor, ayúdenos a siempre estar confiando que está con nosotros, nos está guardando, nos está protegiendo. Lo único que tenemos que hacer cuando hay algún afán, cuando hay alguna situación que nos preocupa, nos incomoda, es llevarlo a usted en oración. Ayúdenos, Padre, y gracias, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por este servicio. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, usted nos ha bendecido, y bendiga, Padre, el resto del servicio hasta terminar. Y ruego, Señor, por aquellas personas que no están aquí, por cada pareja o familia que no está por alguna razón, porque están afuera. Padre, bendígales donde quiera que estén, Señor. Ruego por aquellas personas que se conectan a ver el mensaje, la palabra suya. Que les bendiga, su bendición les alcance hasta ellos y guárdeles en el precioso nombre de Jesús. Ruego por la salud de los que están enfermos, su bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el punto, hermanos, es este del versículo 5, dice que somos guardados. Es algo tan importante, hermanos, tan profundo. Dice que somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, es incomprensible. Es un poder tan grande, tan maravilloso que, wow, Él creó, con su poder creó todas las cosas, las galaxias, las estrellas, los soles, el universo, todo, hermanos. Amén. Todo. Y ese es el poder que nos protege a nosotros. Personas tan insignificantes, y a veces, hermano, bueno, hay personas, ¿verdad?, que tienen miedo le tienen miedo a todo, se asustan con todo. Tan sencillo, hermanos, de que tenemos que llevar a Dios en oración todos nuestros problemas, necesidades y todo, y vivir confiados de que Dios está con nosotros, porque Jesucristo dijo: he aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es Jesucristo quien nos guarda y nos protege. Nosotros somos guardados por ese poder. O sea, nosotros tenemos una mente muy limitada, ¿es cierto? Una mente muy limitada, pero tenemos que detenernos a meditar y pensar: ese Dios tan grande, tan poderoso, está con nosotros. Él prometió que iba a vivir con nosotros, iba a habitar en nosotros, y nos dice aquí que nos guarda. ¿Protege? Amén. Y no solamente aquí, hermano, a través de la Escritura, Él le decía en el Antiguo Testamento: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no temas. Le decía a los profetas, a Jeremías, y menciona el Creador de los cielos, de la tierra, dice: estoy contigo, aquí estoy, clama a mí, le decía a Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Decía Jeremías: pero yo estoy sufriendo aquí en la cárcel. Pues clama a mí, clama a mí. A veces pasamos por situaciones difíciles, clama al Señor. Clama a Dios, confía en Él está ahí. Y si está la persona pasando por alguna situación, es porque Dios tiene un propósito. Así es. Algo nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que sufras esto para que veas luego la victoria en Cristo Jesús. Amén. Que nos saca, que nos ayuda. Quiero que veamos el video, hermanos, por favor. Este video, vamos a verlo. Ahora, el video está en inglés. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Está en inglés. Pero quiero que lo veamos. Quiero que veamos el video y que usted vea. Todo eso son galaxias, hermano. No voy a hablar mucho porque se va a estar proyectando allá y voz va a estar apagada afuera. Vamos a ver el video. Ahí va. We've learned about how galaxies form. And there are hundreds of billions of galaxies in the observable universe, each with many millions or billions of individual stars. So, which galaxy is our home? Let's take a look at this collection of galaxies.
This is called the Virgo supercluster, containing over 100 smaller groups and clusters of galaxies, such as the Virgo cluster and the local group. Now let's zoom in on the local group. This contains more than 50 galaxies, many of which are tiny dwarf galaxies, but some of which are fairly large by galactic standards. The largest of these is called the Andromeda Galaxy, which is a spiral galaxy. Around half that size, the next biggest is called the Milky Way Galaxy, also a spiral galaxy, and that's our home. It's a pretty typical barred spiral galaxy, containing somewhere between 200 billion and 400 billion stars. It is about 100,000 light years in diameter, meaning it takes light 100,000 years to travel from one edge to the other, whereas it is only about 1,000 light years thick. These are estimates, as there are no well-defined edges to the galaxy. It is simply a disk with several arms of varying sizes, surrounded by a halo of stars, with a dense bulge in the middle, most likely harboring a supermassive black hole at the center of its nucleus, just like other large galaxies. About 15% of the visible mass of the Milky Way is in the form of interstellar gas and dust, scattered between all the stars. Some of these stars form groupings called open clusters, such as the Pleiades, which is a few hundred stars bound fairly close together. Beyond the stars in the disk, there are also several objects in more distant orbits called globular clusters. These are dense spherical collections of stars, anywhere from a few 100,000 to a few million, and there are a little more than 150 of them traveling around the halo. These are always filled with population 2 stars, indicating that they are very old, probably forming at the same time as the Milky Way. The Milky Way also has some satellite galaxies, which are smaller galaxies that orbit around it. The most prominent of these are the Small Magellanic Cloud and Large Magellanic Cloud, each around 1/10 the size of the Milky Way and observable from the southern hemisphere. These interact with the Milky Way as they orbit, resulting in disturbances and also exchange of material. Andromeda and the Milky Way are also on paths that will cause them to collide sometime around 4 billion years from now. Simulations show that this will be an incredible event that continúa y hay mucho más que ver, pero lo que yo quería que vieran, hermano, es cuán grande es. Según esto, hay millones o billones de galaxias Milky Way. En la galaxia Milky Way hay millones de sistemas solares. El sistema solar se compone del Sol, planetas. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, uno de los planetas que rodean al Sol. De esos sistemas solares, la Milky Way, que es la galaxia donde nosotros habitamos, hay millones de sistemas solares. En el universo, según se cree, que hay millones. La galaxia esta donde habita el sistema solar, donde nosotros vivimos, hay 100,000 años luz, quiere decir, viajando a la velocidad de la luz, tenemos 100,000 años para cruzarla. 100,000 años para cruzarla a la velocidad de la luz. La luz le da 7 vueltas a la Tierra en un segundo. La luz para viajar de aquí al Sol tardaría 8 minutos. Imagínense lo grande que es la galaxia. Y hay billones o millones o millones o billones de esas en el universo. ¿Quién lo creó eso? Es la palabra de Dios que
Jesucristo creó todas las cosas, todo lo que existe. Entonces, Dios creó todo eso con su palabra. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Ahora, una cosa quiero que pongamos atención. Si la galaxia, ese disco es tan inmenso, donde habitan esos sistemas solares que son millones, o sea, soles como el que nos alumbra a nosotros, hay millones o billones de esos soles, somos nosotros. ¿Dónde queda la Tierra? La Tierra no llega ni a un microbio. ¿Nosotros? ¿Por qué, hermano, el ser humano es tan orgulloso? ¿Por qué es tan orgulloso? Hermanos, Dios está, por eso le dijo el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las galaxias, las planetades, todo lo que hizo el Señor? ¿Dónde estabas tú? Le dice a Job. ¿Dónde estábamos nosotros? Ahora, mi punto es llevarlos a que veamos, hermanos, que Dios, que es tan poderoso para crear esas cosas, dice aquí que Él nos guarda en ese poder. Lo que quiero es llevarlos a que, llevarnos a mí también, a que confiamos en este Dios también. Confiar en ese Dios tan grande y tan poderoso, pero necesita la fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A veces, hermanos, las personas menospreciamos la palabra de Dios. Menospreciamos la obra de Dios, menospreciamos la palabra de Dios. Es importante alimentarnos de ella. Es importante pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creerla. Ayúdame a creerla, Señor. Ayúdame a confiar en ti, a creerla. Si hay el deseo, Dios lo va a hacer. Dios te va a cumplir ese deseo. Porque dice el Señor en su palabra que Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá opciones. Pero deleítate en Él. Deleítate en el Señor. Gózate en el Señor. Búscale de todo corazón. Búscale. Búscale porque, hermano, Dios es, wow, se le destornilla a uno la cabeza de ver esas cosas. ¿Qué había antes? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué hizo tantas estrellas, tantos sistemas solares? Cuando estemos allá sabremos casi todo, no sé si todo, sabremos mucho más de lo que sabemos. No sabemos nada, hermanos, nada, no sabemos nada. Qué bárbaro es. Se queda uno, hermano, maravillado de la creación. No estamos adorando la creación, maravillado de su creación. Entonces, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es el Señor? Y Jesucristo, hermanos, prometió que estaría donde 2 o 3 estuviéramos congregados en su nombre. Hermano. Él está aquí, hermano. Bendito sea el Señor, bendito. Vuelvo a leer el verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la acción que Él ya tiene preparada, hermano, preparada para ser manifestada en el tiempo. Pero claro, es bien importante la fe, hermanos. Todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo. Todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo. Creerle al Señor Jesucristo. Recuerde ahora también que sin fe es imposible agradar a Dios. Piensa en eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hace un momentito dije, hermanos, en Hechos 16, creo que es el 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mira, muchas personas evitan el resto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, punto.
para evitar confundir a la gente, que toda tu casa se va a salvar. Hermano, aquí lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay que creerle, créele. Y oras. Ahora, no es que se van a salvar automáticamente porque tú le crees. No, no, no. Es que Dios va a traerlos a los pies de Cristo. Dios va a hacer que de una manera o de otra crean en Él. No sé cómo, pero lo va a hacer. Porque es una promesa de Dios. Pero hay que creerle. Sí, y lo hemos visto, hermano. Lo vimos con hermano Ramiro, lo vimos con mi suegro, lo vimos con el papá del hermano Josefino. Lo vimos en cosas así, hermano, personas que son duras, pero si uno está orando y uno le cree como padre, como hijo, lo que sea el hijo, sea el papá de uno, familiar de uno, si uno le cree al Señor, le cree uno al Señor, está uno orando por ellos, Dios va a hacer que esas personas reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. De una manera, de alguna manera o de otra, pero Dios lo va a hacer, hermanos. Porque Él lo promete. Dice la palabra de Dios también algo bien importante. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces la descendencia de una persona que le cree al Señor Jesucristo no los va a desamparar, hermano, porque es promesa de Dios, así lo dice. Y también dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. No temas, no temas. ¿Por qué temes? No te dejaré, nunca te desampararé, nunca te voy a dejar. Aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesucristo. Y son promesas de Dios, hermano. Amén. Son promesas. Dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Así es. Mateo 28. Y dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando haya cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier afán, dice, clama a mí y yo te voy. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Tienes problemas? Clama a mí. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? Su poder para sacarnos de la necesidad, del problema, de la aflicción, de cualquier cosa. Nos va a enseñar su poder cuando salimos de ese problema. ¿Cierto? Amén. O sea, hay que creerme, hermano. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanados. Por nada. Nada es nada. Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En todas las cosas que Dios permite, hermanos, hay una enseñanza. A veces andamos turbados y yo creo que de aquí no me va a poder sacar el Señor. No hay cosa difícil para Dios. Amén. Todo es posible para el Señor. Hermanos, si Dios creó esas galaxias, si Dios creó esas cosas y los tiene sostenidos con su mano, con su poder, ¿qué hay para Él difícil o imposible? Amén. ¿Qué es lo que es difícil para Él? Solamente hay que creer. Fe. Llevarlo todo a Dios en oración. Quiero que vayamos un poquito atrás, hermanos, por favor. Ahí en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 6 dice, de manera, o sea, con estas cosas, vamos a leer el 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y si el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que pueda venir, no voy a temer. No voy a tener miedo, no voy a tener nervios, no voy a tener temor, no voy a tener angustia. Pero ¿verdad que a veces pasamos por angustias, hermano? Bueno,
Eso tiene que ser una alarma que no estamos confiando en el Señor o que no lo hemos llevado al Señor. Si estoy angustiado, si estoy nervioso, el problema soy yo, no es Dios. Yo soy el que estoy fallando, no es el Señor. O no he clamado a Él, o se lo he llevado a Dios. A veces oramos y nos traemos el problema. Seguimos dando vueltas. ¿Por qué queremos solucionarlo nosotros? Hermano, se lo dejamos al Señor. Señor, tú te vas a encargar del asunto. No puedo. Tú te vas a encargar del asunto. Entonces es cuando viene la paz. Se lo diste a Él. Para cuando acuerdas, problemas se solucionan. ¿De cuántos problemas el Señor nos ha sacado? ¿Cuántos problemas nos ha solucionado el Señor? Muchos, ¿verdad? Sea económico, sea espiritual, sea moral, sea lo que sea. Amén. El Señor ha solucionado los problemas. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Entonces dice el Señor, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Que Él está con nosotros. Pero esto es por medio de la fe, hermanos. ¿Y qué es lo que hace la fe? Vamos al capítulo 8. Ahora, dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, o sea, yo me convenzo, tengo la seguridad y tengo la convicción de lo que no se ve, o sea, lo que no estoy viendo aún, se va a llevar a cabo, se va a dar, se va a ver, se va a solucionar, sea lo que sea. Ahora, claro, si estamos pidiendo conforme a su voluntad, pues estamos pidiendo algo que no es agradable a los ojos del Señor, pues olvídate, ¿verdad? Ahí ya estamos pecando, de que estamos pidiendo cosas que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, pues ya estamos fallando. Pero si es algo, hermanos, que tú sabes que Dios quiere, que Dios no quiere que estés así, lo va a conceder. Solamente créele, pídele y cree que va a venir. No te estoy diciendo que lo declares, no. Si no entramos en problema, ya entramos en otra cosa, ¿verdad? Pero no, créele que Dios te lo va a dar. Si es de acuerdo a su voluntad, como dice 1 Juan 5:14. Todo lo que le pidamos al Señor conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos lo da, hermano. Hermano, Dios no quiere que estemos sufriendo. Dios no quiere que estemos batallando. Dios no quiere que estemos pasando por angustia, por problemas, por situaciones difíciles. Él no quiere. Él nos ama. ¿Te ama a Dios, sí o no? Amén. Nos ama el Señor, nos ama y Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. ¿Qué habrá imposible para Dios? Nada. Nada imposible para el Señor. Solamente hay que creerle, hay que llevarlo al Señor en oración y esperar. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios hizo todas esas cosas, hermano, que vimos en el video? Amén. Amén. Por la fe lo creemos. Por la fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdad. ¿Lo crees? Amén. Es la palabra de Dios, es la verdad, es su palabra y son promesas del Señor para nosotros. Por esa fe creemos que Dios hizo el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué había antes? No sé, no lo sabemos. Dios, hermanos, mira, si nos ponemos a pensar que Dios existe desde la eternidad, Él nunca tuvo principio, Él existe de la eternidad, y ya desde ahí, ¡pum!, saltan resortes de la cabeza, ¿no? Sí. Se nos desatornilla la cabeza. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Dios no tiene principio. Yo cuando era niño, hermano, le preguntaba a mi mamá que dónde terminaba el cielo, dónde se acababa.
Y me decía mi mamá, no, pues es infinito, no tiene fin. Caray, como todo. Yo me imaginaba que había una pared allá que no veíamos, ¿verdad? Pero allá terminaba. Y mi mamá, no, es infinito, no tiene fin. Pero hermano, la mente de uno como que se le... con eso, ¿cómo? Que nuestra mente es tan finita, o sea, son cosas que nuestra mente no lo puede comprender, no lo puede entender. Pero hay una cosa, por fe. Que Dios es eterno, que Él no tiene principio, que siempre ha existido. Nuestra mente finita no lo puede entender, pero por la fe. Y eso es lo que Dios quiere, tu fe. Créele a Dios. No te pide que lo entiendas, te pide que le creas. Amén. Créelo. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Créelo. Dice el versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Mira, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque no, Caín no, es un rebelde, un cabezón, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿Por qué no? No le creía, pero Abel le creyó a Dios, hermanos, le ofreció, y Dios da testimonio de él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que ahí está, que te está viendo, que cuando tú deseas en tu corazón agradarle, servirle, obedecerle, pero también te mira si no quieres hacerlo. Te mira. ¿Y sabes qué? Dios no pierde nada. Dios no pierde nada porque tú menosprecias a Dios, porque tú menosprecias su palabra, porque tú menosprecias su obra. Dios no pierde nada. Yo tampoco. Pierdes eres tú. Tú eres el... Individualmente cada persona se pierde la bendición. Mira, el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles. 11 le fueron fieles. 1 fue rebelde, lo traicionó. ¿Y los 11 qué perdieron? Nada. Judas se perdió. Entonces cada quien tenemos que ser un poquito inteligentes y decir, Señor, yo voy a decidir. Eso es parte de la inteligencia que Dios nos dio. Yo no lo entiendo todo, no lo sé todo. Tengo esta carne que se opone. Señor, yo quiero obedecerte, por favor, ayuda. Quiero obedecerte. Ayúdame, porque también sé que hay un demonio, hay demonios, hay Satanás que me quiere jalar y llevarme a la destrucción, como le pasó a Judas. Pero Señor, yo no quiero eso. Yo quiero obedecerte a ti. Tengo esas luchas, esa oposición en mi carne, pero quiero obedecerte. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame. La bendición es para ti. La bendición es para ti. Dios sigue siendo Dios eterno. Eterno sigue siendo. Y el que le obedece recibirá la bendición. Y el que desobedece, pues pierde la bendición. Pierde la bendición. Ahora, hermanos, dice el 6, lo vuelvo a leer, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Y entonces ahí sigue siendo la palabra de Dios. Claro, los siervos de Dios, profetas y apóstoles sufrieron porque este mundo los aborreció. Y tú vas a sufrir algunas veces que te aborrecen, que te rechazan. Pero recuerda, Dios está contigo. Páselo a Dios.
Pero no desmayes, sigue adelante. Cristo está con nosotros. Cristo, Él toma la causa tuya, la toma personal cuando alguien te desprecia porque tú eres cristiana y porque le sirves a Dios, porque eres cristiano y le sirves a Dios. La causa tuya, el Señor la toma personalmente y te va a defender, te va a bendecir y te va a dar la paz. Aún en las pruebas, te da la paz y la seguridad. Es importante obedecerle. Bien importante. Ahora, claro, esto como lo dije es por medio de la fe. Vamos a Primera de Pedro para terminar, hermanos, en Primera de Pedro 5. Vuelvo a leer en los versículos 3 al 5. Dice, bendito, porque es bendito el Señor. De esta manera, hermanos, por esta razón podemos decir, bendito eres, Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, que por su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer, nos dio el gran privilegio para tener esta esperanza por la resurrección de Jesucristo. Tú sabes que para que resucitara a Jesucristo le costó la muerte, le costó el sufrimiento, murió, pero resucitó. Por medio de esa resurrección, nosotros cuando creímos, Romanos 10, 9 y 10 habla de que si creemos que Él murió y resucitó, seremos salvos. Creer que Él murió, sí, murió, pero resucitó, está vivo, ascendió a los cielos y está sentado en su trono a la diestra del Padre. Desde ahí nos está viendo y desde ahí prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que estaría con nosotros donde nos reunimos, donde nos congregamos. Entonces, hermanos, es bien importante creer a sus promesas. Dice que el versículo 4, para una herencia incorruptible, esa herencia que está en los cielos, guardada para nosotros, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí está esa herencia gloriosa. Hermanos, cuán glorioso será ese día que el Señor nos lleve. Cuán glorioso será. Hay un himno, creo que dice, no sé si es himno o es corito, que dice, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús, ¿cómo dice? Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús. Estamos esperando, ¿verdad, hermanos? Amén. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros a llevarnos a recibir, no tanto por la herencia, sino para estar con el Señor. Señor, explícame cómo esto, cómo lo otro. Quiero saber tantas cosas que no entiendo ahorita. Señor, a lo mejor, tal vez, ya con la mente glorificada vamos a comprender muchas cosas de lo que no comprendemos ahora. Y luego dice en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios. Recuerden eso, es mediante la fe, hermanos, para alcanzar la salvación. Está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo será ese tiempo postrero? Cristo arrebate la iglesia, que morimos y nos vamos con él. En aquel día, hermanos, o cuando ya el Señor arrebata la iglesia y vamos a pasar al tribunal de Cristo, es donde el Señor nos va a galardonar, nos va a dar los galardones, vamos a pasar por ese tribunal. Hermanos, es importante que pensemos en ese tribunal para que no perdamos galardón, para que alcancemos la mayor parte de ese galardón, que no perdamos nada. Estamos pensando en eso. Señor, yo quiero serte fiel cuando tú me llames a tu presencia, recibir galardón completo que el Señor tiene para mí. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, gracias. No nos queda más que decir gracias por su amor, por su misericordia, por la salvación de nuestras almas, por su palabra y por el Espíritu Santo que usted nos dio, que iba con nosotros para que nos guíe siempre a toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Leo.